El planteamiento, yo quisiera hablar con ustedes de 6 cosas así sencillas, que es el abuso sexual, que es la sexualidad, el abuso sexual en el ámbito, en los ámbitos familiar, eclesial, escolar y de la web o de internet, y estrategias de prevención en los ámbitos familiar, eclesial, escolar y de internet o la web. El escándalo del abuso sexual en la iglesia y la respuesta de la iglesia, y la necesidad de hablar de esta herida para conocerla, dimensionarla, prevenirla y ayudar a curar a quienes han sido heridos. Bien, entonces me he basado para estas 2 primeras preguntas, que es el abuso sexual y, y qué es la sexualidad, en una obra de María del Rosario Alfaro y Olivia Pilar Ruiz, en un libro pues que publica el padre Portillo, La prevención en la iglesia, en el 2019. Sabemos que el abuso sexual, en su término, designa el uso abusivo e injusto de la sexualidad. El acto sexual no está reducido solo al aspecto genital, sino que recoge todos los actos o gestos por los cuales un adulto obtiene gratificación sexual. Pues aquí habría que también darnos cuenta que los abusos sexuales pues no se reducen solo a una violación o, o a aspectos meramente puntuales, sino que son más amplios. Puede haber también abuso sexual sin contacto físico, ya lo iremos un poquito delimitando, y también era como captar que el abuso sexual es pues utilizar al otro para obtener gratificación sexual. Bien. El abuso sexual en la infancia es una de las heridas más dolorosas que puede sufrir cualquier ser humano. Por eso esto es muy importante hablarlo, eh, porque daña el núcleo más íntimo de una persona, es decir, su sexualidad. Bien, entonces no reduzcamos sexualidad a genitalidad. Es un poquito. La sexualidad es el núcleo más íntimo porque es la energía o fuerza de vida que mueve a una persona. Destruir esta fuerza es dañar la vida. Entonces, cuando a alguien se le abusa, se le daña su interioridad, su intimidad. La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de expresar, de vivir el amor humano. Esto lo dice este autor. Y entonces, si es esta capacidad de expresarse, hemos de ser conscientes de cuidar pues a la persona y de cuidar este ámbito tan especial que es su sexualidad. Cuando no podemos verbalizar, el cuerpo comienza a expresarlo a través de diversos síntomas, los cuales son un grito doloroso en el cuerpo, en el alma, en la mente y en las relaciones con las otras personas. Es muy común que quienes han padecido abuso sexual tienen también síntomas en su cuerpo. A veces, si el abuso fue a muy temprana edad, no hay conciencia de él, pero el cuerpo tiene memoria, el cuerpo reacciona. Hace días me platicaban de que una persona descubrió, pues no, que había sufrido el abuso por toda la sintomatología que tenía, y su terapeuta pues le ayudó un poquito, no sé, con algunos métodos que los psicólogos tienen para de veras poder eh, estar con la certeza de que había padecido este abuso, aunque ella no tenía pues esta conciencia de tiempo, de lugar. Las víctimas de abuso sexual en la infancia tienen miedo a que después de este evento, primero, no se les crea, es decir, queden como mentirosos. Segundo, sean vistos, o mejor dicho, juzgados como un producto dañado. Y tercero, temen ya no ser dignos de recibir amor. Una de las cosas que dificulta muchísimo que las personas hablen es esta cuestión del temor a no ser creídas. Y cuando de repente se da que no se les cree, pues las cerramos, según los expertos,
más o menos como 20 años para que se atrevan nuevamente a abrir la situación que vivieron. Bueno, un poquito de qué es el abuso, qué es la sexualidad, un poquito más amplio. Tercer punto, el abuso sexual en estos ámbitos familiar, eclesial, escolar y de Internet. Hace algunos años, aquí en la diócesis de San Juan de los Lagos, tuvimos un taller para el estudio del clero y de ahí voy a tomar de ese taller, luego también si quieren se los comparto, estos dos temas, el abuso sexual en estos ámbitos y también cómo reaccionar en estos ámbitos positivamente para prevenir. Bien, entonces voy a tratar aquí algunas cuestiones de datos. Espero no ser muy agresivo, pero ahí voy a poner también la fuente de donde tomo esos datos. Hablaremos de algunos datos, de estadísticas, pero les pido por favor que tengamos en cuenta que las víctimas sobrevivientes no son un número, sino personas con nombre y rostros concretos. El 9 de febrero del 2021 se presentó en el Senado de la República el libro A las Botas, compilado por la senadora Josefina Vázquez Mota, en el que recoge la voz de varias víctimas sobrevivientes y especialistas en el tema. En esa ocasión la senadora Vázquez afirmó, ahí está la cita si alguien luego quiere consultarla. Después del crimen organizado y de la venta de narcóticos, es justamente el crimen de violencia sexual contra niñas y niños el segundo negocio más rentable del mundo. Sí, el que más destruye vidas y deja tanto dinero a los criminales. Y terminó diciendo que México es un país lleno de talento y de capacidad, de familias que nos amamos, pero también hay que reconocer que somos un país consumidor de pornografía infantil. México le da al mundo el 70% de toda la pornografía infantil que se consume, que se ve, que se compra y ocupamos el nada honroso segundo lugar de turismo sexual infantil a partir de los 0 meses de edad. Yo creo que estos datos sí tienen que, de cierta manera, movernos y decir, chispas, México, despierta, porque si no estamos cuidando del todo a la infancia y tenemos que ponernos pues también las pilas. Otro artículo publicado en Milenio el 11 y 12 de noviembre del 2020 hace referencia al informe de Aldeas Infantiles SOS, una organización sin fines de lucro, afirmando que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año. Se calcula que una de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad, según el INEGI. Y la tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100,000. Y sube a 5,000 por cada 100,000 cuando son solo tocamientos. Entonces, bueno, esta es una realidad que se vive mucho, pero poco se habla. Por cada 1,000 casos de abuso a menores, únicamente 100 se denuncian. Solo 10 llegan a juicio y únicamente un caso llega a condena. Este dato a mí me dejó frío, porque si de por sí tenemos dificultad para denunciar, y denunciar es algo bueno y es algo necesario, pero vean, únicamente de 1,100 se denuncian y solo 10 llegan a juicio y únicamente 1 llega a condena. Igual tendremos que seguirnos comprometiendo más para que pues, se siga haciendo una cultura del cuidado. Bien, en la familia, pues aquí no, víctimas de abuso sexual, 90% son mujeres, 150 se dan 150 agresiones por hora, 115,000 hay llamadas de emergencia o hubo en el 2020. Dice, perdón por molestar. Sí. Ya ves. Mande. ¿Me escuchan? Continúe. Adelante, Padre. Sí. te abrió el micrófono. Y entonces, bueno, pensemos en esto, ¿ah?
El abuso sexual en nuestro ambiente social, el 30% viene por abuelos, el 30% por padrastros y el 40% por primos, hermanos o cuidadores. Entonces, es interesante darnos cuenta que este problema social se vive muy al interno de las familias y a veces se calla mucho, condenando pues a los menores a vivir una situación muy difícil. Eso con respecto a los datos de familia. En las escuelas, no hay muchos datos disponibles de los abusos que se cometen en el ámbito escolar, pero son una realidad. En las escuelas se presenta violencia que va desde el bullying hasta las agresiones físicas. Pongamos atención en esto. El abuso sexual se da en la mayoría de los casos cuando los maestros tienen un excesivo contacto físico con los alumnos, cuando la educación sexual es muy rígida o muy laxa. O sea, tenemos que como aguzar nuestro olfato para decir, bueno, esta persona está o muy apretada o muy suelta. Cuando no se tienen reglas para respetar los límites sanos, son necesarios los códigos de conducta, los códigos de ética. Cuando los padres y las madres de familia no participan en la educación de sus hijos. También cuando se da una dependencia y un control de un solo maestro. Ojo, dicen por ahí que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, sí, por eso es necesario que compartamos, ¿verdad? Que en el ejercicio de la autoridad compartamos con otros. Si uno solo ostenta el servicio del poder o de la autoridad, puede también caer en estas situaciones. Con respecto a la iglesia, estos datos son muy simpáticos porque son de los pocos que se han publicado en México. El nuncio apostólico anterior se atrevió a manifestar estos datos y quiero pues que los podamos como contemplar. El 14 de enero del 2020, la Conferencia del Episcopado Mexicano reveló que 271 sacerdotes han sido investigados por abuso sexual a menores en las últimas décadas. El presidente de la SEM, en aquel entonces, el arzobispo Rogelio Cabrera, señaló que en ese lapso 426 sacerdotes han sido investigados por ese y otros delitos, como pornografía infantil. De esos 426 sacerdotes, 173 tienen un proceso canónico en curso y 217 han sido separados del ejercicio del ministerio presbiteral. Entonces, estos son datos pues interesantes de los pocos que ha publicado la Iglesia en México. El arzobispo continúa, recordó que el delito prescribe a los 10 años de cometido, ya después no se puede hacer nada. Consideramos que esto es injusto, puesto que el mal perdura a lo largo de la vida de aquel que ha sido víctima. El religioso llamó a las víctimas a no tener miedo y denunciar a sus victimarios. Las leyes se han ido modificando. Del 2020 al 2025 ha habido varias modificaciones, entre ellas pues de que ya no prescribe este delito de abuso sexual infantil. Cuando la víctima tenga la fuerza de denunciar, puede también proceder. Ya los que son licenciados pues nos iluminarán un poquito más en estos aspectos. Por su parte, Alfonso Miranda Guardiola, que era el secretario de la SEM, reconoció que aún no se tiene un número de víctimas ni sistematizado cuántos casos se cometen por diócesis. Bueno, eso cada diócesis lleva, los tribunales eclesiásticos de las diócesis van llevando, guiados por sus obispos, los casos de denuncias canónicas. En el ámbito eclesial también se han dado abusos por parte de trabajadores, de catequistas o ministros extraordinarios de la comunión, y los párrocos en diálogo con el señor obispo han de dar seguimiento a los casos, buscando hacer justicia a las víctimas y evitar que se repitan los abusos. También con la reforma del Código de Derecho Canónico, del libro sexto del Código, ya también algunos que ejercen algún ministerio en la Iglesia, pues pueden y deben ser también sancionados cuando cometan este tipo de abusos, aunque no sean clérigos ni religiosos. Con respecto al Internet, a la web, de acuerdo con el INEGI, en el 2019 se detectaron 827,898 usuarios de pornografía infantil con fines de trata.
El cibersexo es un negocio que cada segundo gana $3,000. Además, un tercio de las páginas de Internet son de contenido pornográfico. Estos datos a lo mejor sí nos pueden escandalizar, si es la primera vez que escuchamos este tipo de cosas. En el contexto de los abusos a menores existe el grooming, que consiste en establecer una relación con un niño, niña o adolescente para lograr un contacto sexual en línea, lograr pues que se desnuden, que les muestren imágenes de sus cuerpos y luego también para contactarlos y tener encuentros presenciales. En el ciberespacio se dan también sexting, la cuestión de textos con tinte sexual, sextortions, estas cuestiones de tú compartes alguna cuestión sexual y luego ya te extorsionan diciendo, bueno, si tú no cooperas, entonces yo voy a publicar esto. Y abuso sexual en línea por medio de la webcam, de la cámara. Así como nosotros estamos usando esto para fines formativos, habrá quien los use también para cuestiones de pornografía y más aún grave, de pornografía infantil. El Papa Francisco, en el discurso pronunciado durante el Congreso sobre la dignidad de los niños en el mundo digital, afirmó el 14 de noviembre del 2019 que la Iglesia Católica, en las últimas décadas, tras las dramáticas experiencias vividas en su cuerpo, ha alcanzado una aguda conciencia de la gravedad del abuso sexual de los menores y de sus consecuencias, del sufrimiento que causa, de la urgencia de curar sus heridas, de combatir estos crímenes con la máxima determinación y de desarrollar una prevención eficaz. Por lo tanto, también se siente obligada a mirar hacia adelante con previsión. Y sigue diciendo, el reto al que nos enfrentamos es, pues, promover el acceso seguro de los menores a estas tecnologías, garantizando al mismo tiempo su crecimiento sano y sereno, sin que sean objeto de violencia criminal, inaceptable, ni de influencias gravemente perjudiciales para la integridad de su cuerpo y de su espíritu. Aquí los papás, si entre los que estamos aquí compartiendo hay algunos padres de familia, pues aquí tiene que abrirnos también pautas para cuidar de manera, sí, educar, pero también cuidar con controles que podamos para ayudar al crecimiento sano de los menores. Las redes sociales son el paraíso de los depredadores sexuales y estamos invitados a ser más cuidadosos con el acceso de que los niños y niñas tienen a Internet, pues corren peligro. Hace poquito, el 22 de septiembre, tuvimos aquí en la diócesis un encuentro con un especialista de Argentina, Grooming Argentina, el doctor Hernán Navarro, y él nos decía que los pedófilos, él llama pedófilos a todos aquellos que andan buscando menores en Internet para cuestiones sexuales. Dice que le preguntaron a un pedófilo, oiga, ¿y usted no batalla? Dijo, mire, ahora que tenemos el Internet, los niños hacen el 50% del trabajo. Ellos se conectan, ese es el 50%. Y ya nosotros hacemos lo otro por la cuestión de engañarles, creyendo, haciéndoles entender que somos niños o personas de su edad. Y en este sentido sí hay peligro, sí tenemos que abrir los ojos ante esto. Cuarta cuestión, estrategias de prevención en los ámbitos familiar, eclesial, escolar y de Internet. ¿Cómo? Sí es cierto, están todas estas cosas, pero a ver, ¿y cómo podemos prevenir? Bueno, vamos viendo algunas pautas. La UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia y asegurar su bienestar en todo el mundo. Esta organización enlistó como factores protectores contra el abuso sexual los siguientes 6 aspectos. Si alguien quiere ver ahí la nota completa, ahí está la cita. Primero, el fortalecimiento de la autoestima, la valoración de su cuerpo, la buena comunicación, respetar sus propios límites, la educación sexual y la asertividad. Entonces, para cuidar a los niños, bueno, dice, primero, tratemos de fortalecer que ellos se quieran, que ellos sean o se sientan y se experimenten valiosos. De repente, cuando comenzábamos a estudiar estos temas, nos decían que el depredador detecta a su víctima, la aísla o la ve aislada
y entonces débil de su seguridad personal, entonces más fácil accede a ella. Entonces, si nosotros ayudamos a los niños a que tengan una sana autoestima, una sana valía de sí mismos, eso ayudará a prevenir el abuso. Que también ellos valoren su cuerpo y también sepamos nosotros como educadores respetarles su cuerpo y también que ellos sepan decir eh, no, que sepan también no obligarlos nosotros a, como adultos, a que nos den un beso o a que nos saluden. O, si el niño no quiere, no hay que obligarlo a valorar, que valore su cuerpo, que valore su espacio. También hay que ayudarlos a que tengan una buena comunicación. De ordinario, pues, quienes padecen abuso, pues son gente muy callada, son gente muy aislada, pues ayudarlos a que comuniquen. Y también enseñarles a respetar sus propios límites. Fíjense que nos decía en una ocasión Hans Osler, dice que la cuestión de los abusos en muchas situaciones no es porque sea alguien patológicamente enfermo. Dice, la mayoría de las veces es nuestra falta de prudencia, no saber poner límites sanos. Pues sí es necesario aprender a poner límites, a poder decir, bueno, la ocasión, decían este dicho, la ocasión hace al ladrón. Entonces, sí, procurar nosotros como agentes de prevención, cuidar que todas las ocasiones, pues tratemos de que no, de que sean las menos posibles para evitar y que haya límites sanos. Aquí también la educación sexual, no solo hablar del sexo, sino una educación, como ya decíamos al inicio en el primero y el segundo punto, una sexualidad que comprenda toda la personalidad. Educar pues en este ámbito, nosotros como católicos, pues todo lo que tiene que ver con el sexto mandamiento y toda la manera pues en la que la iglesia, en la que Jesús nos invita a vivir nuestra corporeidad de manera sana, de manera creativa, positiva. Y aquí agrego, junto con la educación sexual, nos decía este doctor Hernán Navarro, una educación digital. Dice, muchas veces nos están comiendo el mandado porque no educamos digitalmente. Todas las posibilidades que tiene el mundo digital, nos decía Hernán, el mundo digital es real, porque las consecuencias son reales. Entonces no quedarnos pues como que, es solo aquí y es en un clic. No, las consecuencias, y es necesario educarnos sexual y digitalmente. Y esta cuestión de la asertividad, bueno, saber decir las cosas o enseñarnos a decir las cosas y a llamar las cosas por su nombre. Bueno, estas 6 cosas son las que propone la UNICEF para cuidarnos en el ámbito general. En el ámbito familiar, ¿qué podemos hacer en la familia? Para prevenir abusos en la familia es necesario propiciar ambientes donde haya buenas relaciones entre padre y madre, hijos que sean acogedoras, serenas, de apoyo, que tengan en cuenta los peligros y traten de evitarlos. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando un niño comienza a caminar, pues si en una casa hay muebles que tienen algún filo, pues los papás tratan de cubrirlos, ¿verdad? De prevenir para que el niño no se haga daño. Entonces, sí, ser gente previsora. Además, las relaciones entre hermanos han de promover el apoyo y la estima con sus normales pequeños conflictos entre ellos. Una de las cosas que también recuerdo de los primeros momentos en que empezamos a estudiar estos temas, decían que quien tolera el abuso lo promueve. Si tú en tu casa no dices nada ante un abuso, tú mismo estás diciendo, que se haga, no pasa nada. Entonces seamos conscientes de que tolerar alguna situación es también hasta cierto punto promoverla. En casa se han de tener normas claras de lo que es permitido hacer y de lo que no. Y cada uno debe asumir las consecuencias de sus propios actos, de tal manera que se pueda crecer en la aceptación de los límites y de las responsabilidades. Sí, yo recuerdo, al menos acá en la cultura nuestra, ya cuando empezábamos a crecer, nuestros papás nos ponían los niños con los niños, las niñas con las niñas, ¿verdad? Y de repente también ibas creciendo más y ya el más grande, pues allá, que tenga un cuarto aparte, ¿no? Entonces también es importante cosas que no se dicen, pero que los papás van tomando cartas en el asunto para evitar situaciones, porque ya vimos que el ámbito donde más
tristemente se dan estas situaciones es en el ámbito familiar. Los padres de familia o los encargados de los centros educativos son los responsables de cuidar a los menores para que no se hagan daño ni reciban daño, teniendo en cuenta que no cuidar de ellos ya es un maltrato. Esto también es bien interesante. Cuando alguien no cuida, nosotros como adultos, cuando no cuidamos de los pequeños, ya en cierta manera, si no los cuidamos, los estamos maltratando. No solo es hacerles, sino también no hacerles el bien. Con respecto a la escuela, ¿cómo podemos prevenir? Para evitar los abusos y maltratos en la escuela, se recomienda que haya espacios abiertos y vigilados, que se tengan reglas claras y obligatorias para todos, que haya una rendición de cuentas claras y transparencia del trabajo y las responsabilidades por parte de la autoridad, que los alumnos sean escuchados y participen en la elaboración de las reglas, que se ofrezca una educación sobre los derechos y deberes de cada persona y que haya posibilidad de informar y de tener contactos externos. A mí me da gusto porque yo me doy cuenta que el gobierno, al menos la Secretaría de Educación, está trabajando y está trabajando seriamente pues para generar ambientes sanos. Al menos conozco algunos manuales que elabora la SEP y están muy buenos para prevenir. Para prevenir. Y en la iglesia, ¿qué podemos hacer? Vamos a ponernos las pilas nosotros, ¿verdad? Para prevenir los abusos en la iglesia conviene, primero, hay 8 puntos que los tomé de esto que enseñan en el centro de la Gregoriana, ahora Instituto de Antropología. Dice, primero, tener claridad en lo que pide el Evangelio con respecto al trato con todos, y especialmente con los más débiles y pequeños, buscando lo que pide Jesús, que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué pide el Evangelio? Bueno, hay de aquel que escandalice a los pequeños. Yo creo que textos no sabemos muchos, ¿verdad? Estar siempre al lado de aquel que ha caído. Segunda cosa, tener y dar a conocer los códigos de conducta explícitos de lo que se debe hacer y evitar. Esto nos puede ayudar muchísimo. Los códigos de conducta nos pueden hacer captar aquello que a lo mejor alguno dice, es que yo no sabía. No, pues aquí te lo estoy diciendo para que lo sepas, ¿eh? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Porque a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Nos han dicho por ahí. Entonces, sí es importante. Tercero, ofrecer una educación sexual adecuada a la edad de los niños, niñas y adolescentes en los grupos pastorales. A veces también es ser conscientes de no dar información que no necesitan, sino de acuerdo a su edad. Cuarto, dar a conocer los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. Sexto, tener estrategias o filtros para elegir al personal que se va a contratar o a los voluntarios. A lo mejor aquí a la iglesia nos sigue faltando pues este arrojo para de veras seleccionar también a aquellos que van a trabajar como catequistas, como voluntarios en las parroquias, porque sí nos damos cuenta pues que también hay situaciones desagradables. Sexto, tener una persona capacitada para escuchar cuando alguno tiene quejas sobre abusos sexuales y darlo a conocer. Bueno, también es importante eso, que en la iglesia sepan a quién pueden recurrir cuando una situación de estas se esté presentando. Séptimo, revisar que los espacios físicos del templo, sacristía o casa de pastoral, detectando y modificando lo que pueda servir para esconderse y ser así ocasión para algún maltrato o abuso. Me viene a la mente, creo que los miembros de la comisión, cualquier persona que trabajamos en prevención, tenemos que ir viendo los recovecos, los escondites, las bodegas, los espacios que de repente pueden servir para esconderse o para, pues sí, situaciones a lo que les dije, la ocasión hace al ladrón. Y a nosotros como miembros de las comisiones, sí nos tocaría como vigilar a que no haya riesgo. Igual, sin ser tampoco exagerados, pero sí prudentes. Y último, seguir formando a todos los agentes de pastoral, clérigos y laicos, en los criterios comunes para relacionarse adecuadamente con los menores y personas vulnerables, y formarlos también para lidiar con situaciones sospechosas. Yo creo que es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Formándonos, tratando pues de entender un poquito el tema, pero sí hace falta que todos, clérigos y laicos, consagrados, todos nos comprometamos y mientras más personas haya formadas, más podemos prevenir.
Recuerdo una maestra que tuve en algún estudio por ahí, decía, el que no sabe no ve, el que no sabe no ve. Cuando tú sabes algo, lo detectas, pero cuando no lo sabes, no lo ves aunque te pase por enfrente. Entonces, por eso es bueno formarnos y para poder decir, ah, aquí algo no está bien, aquí algo pasa. Y con respecto al Internet, cómo podemos seguirnos cuidando? Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es y seguirá siendo la prevención del abuso y la explotación infantil en línea. Esta es una forma de abuso sexual que trasciende la cultura, la sociedad, la religión y la geografía. Entonces, ya con las redes sociales o con el Internet, pues no hay fronteras. Estamos en una aldea global, como bien hemos escuchado. Poco a poco van surgiendo algunas ideas y recursos que nos pueden ayudar. Un ejemplo es la propuesta de Google Family Link, una app que permite a los padres establecer ciertas normas básicas para guiar a niños y adolescentes mientras aprenden, juegan y descubren cosas online con sus dispositivos digitales. ¿Ah? Y yo creo que sí, papás, los que tengan hijos, sí es bueno sí tener ese control, al menos sí prudente de lo que hacemos, de lo que vemos, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, nos decía Hernán en días pasados, dice, a veces los papás que consumen pornografía pasan el teléfono al niño y ahí el niño empieza a ver situaciones por a veces la imprudencia o la falta de un adulto. Quinto punto, aquí me voy a ir un poquito más rápido, creo que ustedes ya conocen un poquito de esto, es la cuestión de la iglesia, cómo ha ido reaccionando con respecto a esto de los abusos. Bueno, vinieron los escándalos, ustedes recordarán aquellos años del 2000, 2001-2002 en Estados Unidos, cuando viene, pues sí, en Boston sobre todo, el escándalo de que varios sacerdotes abusaron también de varios niños y entonces, bueno, luego viene el escándalo en Australia, los legionarios de Cristo, que también ahí tiene mucho que ver México, y luego también la cuestión de los abusos en Irlanda, en Alemania, en Francia, en Chile. En algún tiempo se pensó, antes del 2012, se pensaba que el problema de los abusos era pues cuestión del norte global, pero luego poco a poco, cuando se ha ido estudiando más el tema, nos hemos ido dando cuenta que es una cuestión humana que hay que también enfrentar. Aquí les dejo algunos documentales y películas que reflejan estos hechos. El documental del 2010, Manzanas Podridas, refleja muy bien, si alguien tiene chance de verlo, cómo se fueron dando las cosas y cómo fue reaccionando la iglesia. La película del 2015, Spotlight, es la que refleja estos escándalos del 2002 en Boston. La película del 2018, Gracias a Dios, una película basada en casos reales de la diócesis de Lyon, Francia. Entonces, son cuestiones ahí que nos pueden ayudar a entender cómo van reaccionando las víctimas. Algunas reaccionan muy piadosas, otras reaccionan muy enojadas. O sea, cada persona, cada historia es diferente y es necesario irnos ahí con calma. Y esta película del 2020, Jugando al Escondite, que refleja el abuso de un sacerdote que tenía ahí una familia en su casa, en la casa cural, y ahí pues se ganó la confianza de los papás y así podía acceder al cuerpo de los dos pequeños. Bueno, ¿qué ha hecho la iglesia? Bueno, la iglesia ha respondido a lo largo de estos 4 pontificados, ha respondido lo mejor que ha podido. El Papa Juan Pablo II, pues igual, al darse cuenta, al percatarse de esto, dijo una frase, no hay lugar en el sacerdocio para aquellos que abusan de los niños o de los jóvenes. Eso le dijo a los cardenales de Estados Unidos. Papa Benedicto XVI asumió, tomó el toro por los cuernos, suspendió a algunos acusados, fue el primero que se encontró con víctimas de abuso, las escuchó, soportó su rabia y también pues, las acompañó, las ha ido acompañando en su proceso de sanación. Papa Francisco, bueno, recibió como herencia del Papa Benedicto esta necesidad de continuar con este trabajo y él mismo recibe de los cardenales esta sugerencia de crear una comisión para la protección de los menores, una comisión pontificia que crea en el 2014
y que ha trabajado incansablemente pues para que nosotros como iglesia vayamos también madurando en esto. Y me llama mucho la atención, pero el Papa León XIV, en los pocos meses que tiene como Santo Padre, la sensibilidad que tiene sobre el tema, me llama mucho la atención una imagen donde un niño viene a su encuentro y el Papa se abaja, se hace pequeño para recibir al niño, ¿no? Para recibir el abrazo. Y nosotros también estamos llamados pues como a ir aprendiendo estos lenguajes, de ponernos pues también al nivel de promover. La iglesia es una promotora de la dignidad, del desarrollo de la persona, de toda persona humana. Y el Papa León XIV ya recibió a varias víctimas, ya ha estado pues muy atento a este tema y le ha dado seguimiento. Iniciativas de tutela de los pontificados de Juan Pablo II a Benedicto XVI y el Papa Francisco. Bueno, en el 83, los canonistas saben que sale el código y ahí está el canon 1395, parágrafo 2, que establece sanciones, incluida la posibilidad de la dimisión del estado clerical para aquellos sacerdotes que cometan delito contra el sexto mandamiento del decado. Ya estaba allí, pero no lo mirábamos tan claro. En 1994 se emitió un indulto o disposición canónica especial para los obispos de Estados Unidos, elevando la edad para la definición de delito canónico de abuso sexual de menores a los 18 años, porque antes se consideraban menores, o al menos estos delitos los consideraban a los 16, a los 14 años. Algunos pontífices han hecho todo el esfuerzo para que se entienda por menor y para que las legislaciones así lo vayan estableciendo a toda persona menor de 18 años. En el 2001, el Papa Juan Pablo II decidió incluir el abuso sexual de menores de 18 años por parte de clérigos en la lista de delitos canónicos graves, reservado solo para la adjudicación de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta nueva ley, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, este nombre nos va a resonar mucho a nosotros como gente que trabaja en esto, porque es el primer documento que en cierta manera regula este delito de abuso sexual a menores. En este caso solamente pues por clérigos, pero ya luego se va abriendo más y más. En el 2009 el Papa Benedicto concedió a la entonces Congregación para el Clero 3 facultades especiales relacionadas con los procedimientos penales, utilizadas para imponer la dimisión del estado clerical debido a conducta criminal, gravemente ilícita y comportamiento escandaloso por parte de un clérigo. Todas ellas son consideradas medidas extraordinarias y son aplicadas cuando un obispo local es incapaz de iniciar un proceso judicial, cuando existan graves dificultades para hacerlo o cuando el clérigo solicita la dispensa. La ley, poquito a poquito, a lo largo de los años, se va reformando. Al ir escuchando a las víctimas, la ley también va modificándose para salir al encuentro y ser más justos. En el 2011 se envía una carta circular para que todas las conferencias episcopales elaboren líneas guía para gestionar casos de abuso sexual. Aquí comienza, yo recuerdo que estaba en Roma en ese año 2011 y me acuerdo que me tocó estar en esa primera reunión, igual a estar ahí viendo cómo se iban moviendo estas cuestiones. En ese entonces el Hans Osner, que era el presidente del Instituto de Psicología de la Gregoriana, pues fue en un primer momento el gran gestor de todos estos cambios. En el 2014 el Papa Francisco establece la Comisión para Protección de Menores. En el 2016 viene una ley para aquellos obispos que no actúan o son también hasta cierto punto cómplices para estos delitos. Entonces también si un obispo es incapaz de actuar ante estos casos, también puede perder sus funciones como obispo. En el 2019, bueno, en el 2018 hay una situación muy fuerte. El Papa va a Chile en el 18 y entonces no lo reciben con gusto, no lo reciben bien. Y entonces el Papa Francisco dice, le dan una acusación sobre un obispo. Dice, mire, es que el obispo Barros, así ya sabe. Dijo, yo no tengo pruebas. Y entonces el encargado de la Comisión para la Protección de Menores, el cardenal O'Malley, le dice, Santo Padre, para una víctima la prueba es ella misma. No pueden dar pruebas, ellas mismas son la prueba.
Entonces, le dan una buena regañada al Papa, el Papa lo asume con simplicidad, y el caso de Chile, el Papa recibe a estas víctimas de Chile en el Vaticano, está con ellas 3, 4 días, las escucha, las atiende, aprende de ellas, y de ahí brota que en el 2019 se convoca a una reunión de todos los presidentes de las conferencias episcopales para que en conjunto se aborde este tema, que todos seamos corresponsables. En el 2021 se promulgó la actualización del libro sexto. Los canonistas estaban esperándola con pues sí, con mucha esperanza. Se da esta reforma, y también hay cánones nuevos que tocan, sobre todo el 1398, que habla sobre este asunto concreto de la protección de menores y de las sanciones a quienes cometan abuso. Se abre un poquito más, porque si las sanciones eran solo para clérigos, ahora también son para miembros de institutos de vida consagrada y fieles que ejerzan algún ministerio en la iglesia. Entonces aquí entran catequistas, gente que tiene algún ministerio, que también puede ser, ya le cae el canon también. En el 2022 se promulga la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que es la que reforma la curia romana, y ahí cambian los nombres, ya no se llaman congregaciones, sino dicasterios, y varias situaciones interesantes. En el 2023 se publica el Vos Stitus Mundi, se renueva la publicación. Este documento también es muy importante para nosotros. Aquí en este documento, muy breve, muy claro, están las cosas que son delito, las maneras de proceder, a quién le toca, cuándo le toca. Vos Stitus Mundi es importante, sobre todo en esta edición del 2023. En octubre del 2024 se publicó el primer reporte anual, muy interesante, están fáciles. Yo voy a compartirle al Padre Gabriel todos estos documentos para que él también, si ustedes se interesan, se los pueda hacer llegar. La iglesia, fíjense qué interesante, esto es bien bonito. La iglesia quiere que vivamos en conversión. La conversión de la iglesia y el compromiso de la sanación de las víctimas sobrevivientes y todos los que han sido afectados por el abuso sexual es la esencia del mandato del Santo Padre: conversión y sanación. Y para impulsar esta visión de la iglesia, la Comisión ha adoptado el modelo de justicia y conversión, que consta de 5 pilares principales que se entrelazan. Entonces, bien, la iglesia quiere que nos vivamos en este ambiente de justicia. Están estos 5 pilares: conversión, que nos aleja del mal, primero; y luego hacer verdad de las cosas que han pasado, llevarlas a la justicia, tanto canónica como civil; buscar la reparación de las víctimas y de sus familiares; y garantía de no repetición. En cierta manera, estos 4 últimos se toman del ámbito civil o del ámbito secular. La iglesia los está retomando para decir, a cualquier víctima hay que hacer verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Pero a mí me llama la atención que en este año, octubre del 2025, aquí está equivocado, es octubre del 2025, se publica este segundo informe y ya tiene estos 4 pilares. Hay que hacer verdad, hay que hacer justicia, hay que buscar la reparación y hay que buscar una reforma institucional, y que en palabras sencillas significa prevención. Nos decían el año pasado, el canonista, este obispo de allá de Mérida, no podemos prometer la no repetición, no podemos. Lo que sí podemos hacer es decir, estamos haciendo todo lo posible porque esto no se repita, pero no podemos prometer lo que no podemos hacer, ¿verdad? Entonces sí, hagamos todo lo que está en nuestras manos para que esto no se repita. También en marzo del 24 se publicaron este marco universal de líneas guía. Son 10 líneas guía muy interesantes que nos pueden servir a las comisiones para decir, mira, esto es lo que hay que cuidar, estas 10 cosas. Bueno, yo hasta aquí llego, abramos el espacio a comentarios y preguntas. Muchas gracias, padre, por su exposición. Igual, si una personita quisiera aprovechar la publicación de Facebook para anotar alguna pregunta
por el chat también de Zoom para que puedan anotar alguna de sus cuestiones, pueden hacerlo. Sí. Pues muchas gracias, Padre José de Jesús. La verdad que muy, muy completa su exposición, ¿verdad? Nos llevó de la mano desde qué cosa es un abuso sexual, ¿verdad? Nos puso ejemplos de los diferentes abusos que hay, ¿verdad? No solamente en el ámbito pues religioso, sino hay en el ámbito familiar, escolar y como bien decía, ahora con las tecnologías, pues también a través de Internet, ¿no? Y también pues nos presentó usted pues todas estas formas que hay de violencia hacia los más indefensos y pues finalmente nos hizo un